Buen día con todos. El día de hoy trataremos el tema del átomo para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Trirce de Chiclayo. Muy bien, el átomo. ¿Qué es el átomo? Es la mínima porción de materia que mantiene sus propiedades. Es decir, un átomo de cobre tiene las propiedades de cobre, un átomo de oxígeno tiene propiedades de oxígeno, ¿no? Si bien es cierto, nosotros conocemos que existen partículas más pequeñas que el átomo, como los protones, pero un protón de cobre y un protón de oxígeno son iguales, ¿sí? Tienen las mismas propiedades, mientras que un átomo de cobre y un átomo de oxígeno, cada uno presenta propiedades distintas. Por eso se considera la mínima porción de materia que mantiene sus propiedades, ¿sí? Además de eso, el átomo es un sistema energético y dinámico en equilibrio, ¿no? Por ser un sistema energético y dinámico en equilibrio, podemos decir que los protones y los electrones son iguales. Ahora, veamos las partes del átomo. El átomo se divide en dos partes: el núcleo, que es la parte central, ¿no? Centro en el cual se encuentran los protones y neutrones, que son las partículas neutras, y donde se centra la mayor cantidad de masa, ¿no? Y la envoltura o nube electrónica, que es la parte exterior donde se encuentran los electrones de carga eléctrica negativa. Muy bien. También podemos hablar de lo que es un número atómico. El número atómico, llamado también carga nuclear, es el que identifica el elemento, es decir, no hay dos elementos que presenten el mismo número atómico, todos los elementos tienen distinto número atómico. ¿Y qué es lo que nos indica el número atómico? La cantidad de protones. En pocas palabras, no hay dos elementos en la tabla periódica que posean la misma cantidad de protones. Este es el factor que identifica al elemento, es como su DNI, ¿no? Entonces Z, que es el número atómico, viene a ser igual a la cantidad de protones. Número de masa, llamado también masa atómica, indica los nucleones del átomo. ¿Qué quiere decir nucleones? Son las partículas fundamentales que se encuentran en el núcleo del átomo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué partículas encontramos en el núcleo? Como ya lo nombramos anteriormente, protones y neutrones. Por lo tanto, la masa, que se representa con la letra A, va a ser igual a la suma de los protones más los neutrones. Veamos un ejemplo. Dice, un átomo presenta 108 nucleones. Estamos hablando de masa. ¿Cuántos protones presenta si posee 58 neutrones? Entonces, los 108 nos indica la masa, 58 los neutrones, y nos piden calcular los protones. Por lo que vamos a hacer, ¿qué cosa? Vamos a utilizar la fórmula A es igual a protones más neutrones. Reemplazamos 108 es igual a P menos 58, donde los protones va a salir 58. Bien. Continuamos con el átomo y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo excitado. ¿Qué quiere decir esto? Que posee una carga eléctrica debido a que ha perdido o ha ganado electrones. Nosotros sabemos que los átomos en su nube electrónica tienen electrones, y estos electrones están en igual cantidad con los protones, están a la par, ¿sí? Por eso es un sistema energético en equilibrio. Pero ¿qué pasa si este átomo gana electrones? Entonces va a tener una carga eléctrica negativa por encima de los protones. ¿Y qué pasa si este átomo pierde electrones? Va a tener una carga eléctrica positiva por encima de los electrones. Entonces, cuando un átomo gana o pierde electrones, se le denomina iones, ¿sí? Entonces, para los iones, los protones y los electrones ya no son iguales, son diferentes, ¿sí? Entonces, para un átomo, protones y electrones iguales; para los iones, protones y electrones diferentes. Hay dos tipos de iones. Tenemos el catión y el anión. El catión
es un átomo que ha perdido electrones, por lo tanto su carga es positiva, mientras que el anión es un átomo que ha ganado electrones, por lo tanto su carga es negativa. ¿Sí? Muy bien. Y en todo esto, ¿qué es una carga? Se le denomina carga a los electrones ganados o perdidos de un átomo. Es decir, si yo tenía un átomo, igual cantidad de protones y electrones, ¿sí?, y gana 2 electrones, eso quiere decir que su carga va a ser menos 2, porque ganó 2 electrones. Pero si yo tengo un átomo y su carga pierde 2 electrones, entonces su carga va a ser más 2, porque tiene 2 protones de más con respecto a los electrones, porque los ha perdido. En pocas palabras, la carga viene a ser la diferencia de los protones con los electrones. Por eso la fórmula: carga es igual a protones menos electrones. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos electrones posee un catión divalente que presenta un número atómico igual a 75? Entonces enfoquémonos primero en algo: la frase catión divalente. La frase catión divalente nos indica que ya no es un átomo, sino que es un ion, por lo tanto tiene una carga. La carga, por ser catión, es positiva, y por ser divalente, es muy conocido que di es el prefijo del número 2, entonces la carga es positivo 2. Muy bien, tenemos los protones, número atómico es igual a protones, es igual a 75 según el ejercicio. Nos piden calcular los electrones. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Utilizar la fórmula: carga es igual a protones menos electrones. Reemplazamos 2 es igual a 75 menos electrones va a ser 73. Muy bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿sí?, pueden retroceder un poco para ver la diferencia entre iones y átomos. Ya conocemos que un átomo tiene los protones y electrones iguales. Un ion tiene los protones y electrones diferentes. Muy bien, continuemos. Un ejemplo más. Dice: un anión trivalente posee 60 electrones y 65 neutrones. Determinar su número de masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como dice anión trivalente, ya conocemos que la palabra anión es carga negativa, trivalente, prefijo del número 3, por lo tanto la carga va a ser menos 3. Los electrones son 60, los neutrones 65, y nos piden determinar la masa. Ojo, para nosotros hallar la masa necesitamos hallar los protones, entonces utilizando la fórmula de la carga es igual a protones menos electrones, vamos a hallar los protones. No, menos 3 igual a P menos 60, tenemos 57 protones. Una vez que conocemos los protones junto a los neutrones, utilizamos la fórmula de la masa para calcular la masa, que sería 57 más 65, sería 122. ¿Sí? Pequeño error ahí, es 57 más 65. Muy bien. Núcleo. ¿A qué se le denomina núcleo? Es la representación de un átomo con sus respectivas partes. ¿Sí? Eso es un núcleo, ¿no? Entonces, lo principal, lo que está en el centro, es el símbolo químico. ¿Sí? Este símbolo químico alrededor va a tener las definiciones atómicas. En la parte superior izquierda está el número de masa, en la superior derecha está la carga, en la inferior derecha neutrones, y en la inferior izquierda el número atómico o los protones, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a un ejemplo, vamos 2 ejemplos más. ¿Sí? Dice: los neutrones de un catión monovalente son 4 unidades mayor que el número de protones. Eso quiere decir que los neutrones son protones más 4. Si posee 80 el número de masa, hallar el número de electrones. Bueno, ya sabemos que es un catión monovalente, por lo tanto su carga es más 1. Los electrones es la pregunta y nos dan la masa, que también es 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Con la ayuda de la fórmula de la masa, vamos a determinar el valor de los protones. Sabemos que la masa es 80, protones es P, neutrones es P más 4, los protones sale 38. Una vez que tenemos los protones, resolvemos con la fórmula de la carga, que es igual a los protones menos los electrones. ¿Sí? Entonces
Resolvemos 1 es igual a 38 menos E, electrones sale 37. Veamos un ejemplo más. Dice, el siguiente núcleo presenta 54 neutrones, hallar los electrones, y ahí tenemos el núcleo. Muy bien, sabemos que la carga es más 3. ¿Sí? Los electrones en la pregunta, los neutrones 54, la masa es 3 por x menos 4 y los protones 2x menos 3. Reemplazamos en la fórmula de la masa, tenemos para hallar x sería 3 por x menos 4 igual a 2x menos 3 más 54, el resultado sale 63, pero es el valor de x. Para nosotros hallar los electrones debemos calcular el valor de los protones. Si los protones es 2x menos 3 sería 126. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula de la carga protones menos electrones, sería 3 es igual a 123 menos E, electrones sale 120. ¿Sí? Muy bien, espero todo haya sido claro para ustedes, y si tienen algún interrogante la pueden hacer, ya saben, dentro del intranet se les estaré contestando entre las 5 y 6 de la tarde del mismo día de la clase. Un gusto que hayan participado de la clase virtual, ¿no? Estamos en comunicación. Que tengan un buen día.